La Corte Constitucional hace un rato ha resuelto finalmente la tutela conocida como invocada por la menor Lagmé y Turandot y Fedora. Los nombres ficticios que se le pusieron a este caso se mantienen en consideración a que de por medio están los derechos de una menor de edad. En consecuencia, el caso seguirá y la sentencia saldrá así, seguirá conociéndose como el caso Turandot, Fedora y Lagmé. ¿Cómo se resolvió el asunto? La Corte consideró que el criterio de discriminación que había tenido en cuenta la autoridad administrativa para negar la prosecución del trámite de adopción, repito, en el trámite administrativo, es un criterio inaceptable para este caso en el cual se trata de una adopción por consentimiento, es decir, un caso en el cual el padre o la madre biológicos consienten en que su compañera permanente pueda pedir la adopción a efecto de que el niño tenga como familia a su padre o madre biológica y a su compañero o compañera permanente. En consecuencia, la decisión se refiere estrictamente a los casos en los cuales se trate de adopción consentida en estos eventos, es decir, casos en los cuales el menor ya está primero con su padre o madre biológicos y segundo, que quien solicita la adopción es el compañero de del padre o de la madre biológica del menor. Ese es el caso que ha quedado resuelto. En primer lugar, se levantaron los términos de suspensión de este caso que ya llevaba en la Corte casi 5 años de trámite. En segundo lugar, se revocan las decisiones de los jueces de instancia. Las decisiones de los jueces de instancia habían concedido el amparo, es decir, habían concedido la tutela en favor de las peticionarias, pero cuando se quiso ejecutar estas decisiones, el trámite administrativo terminó en contra de las peticionarias. Por esa circunstancia, la Corte consideró que había que revocarlas y, en segundo lugar, porque se consideró por la mayoría que no habían existido errores de procedimiento en la decisión. En consecuencia, se revocan las decisiones, pero para tutelar en los que aparecerán en el comunicado que vamos a expedir el día de hoy. Se protegen los derechos de la menor Lagmé y de la madre biológica y de la compañera de la madre biológica, la compañera permanente, y se ordena a la Defensoría de Familia número 2 de Río Negro que revoque la declaratoria de improcedencia de la solicitud de adopción con fundamento, según esa decisión administrativa, que tuvo como fundamento la homosexualidad de la pareja conformada por Turandot y Fedora, y que en su lugar se continúe con el trámite administrativo correspondiente, sin que tal consideración, es decir, el que sean parejas del mismo sexo, sin que tal consideración pueda ser invocada para excluir la adopción de Lagmé. Por ende, se concedió el amparo del derecho fundamental de la menor Lagmé a tener una familia, y en ese sentido se protege tanto el interés superior de la menor a tener una familia como el derecho de las familias a resolver de manera autónoma la convivencia correspondiente. Esa es la decisión que ha sido tomada el día de hoy. En este caso, ¿solo es en esta tutela, magistrado, o esto se extiende a otras parejas del mismo sexo? O sea, cuando se resuelve una tutela y se consideran circunstancias fácticas específicas, las circunstancias fácticas
que puedan ser similares a las que fueron resueltas el día de hoy, quedarían vinculadas por la decisión. Magistrado, ¿qué derechos en este momento obtiene la señora Verónica Botero, Fedora, para este caso? Luego de esa sentencia, ¿qué derechos tiene sobre la menor? Esencialmente a que la decisión administrativa no considere como factor de exclusión o de discriminación el hecho de que su pareja sea del mismo sexo. Entonces se quita esa talanquera, no puede oponerse esto como criterio que se considera discriminatorio y que estaba en un déficit de protección la menor a tener una familia como es aquella en la que está viviendo. ¿Y las otras parejas que tengan esta misma condición pueden apelar a este referente que ustedes fallan con esta tutela? Sí, las parejas que se encuentren en las mismas circunstancias fácticas. O sea, estamos, repito de nuevo, estamos en casos en los cuales la adopción es solicitada por un menor cuyo padre o madre biológico consciente en la solicitud de adopción de su compañero o compañera permanente. ¿Qué derechos la madre adoptante tiene ese nombre, va a tener ese nombre? Lo otro es, ¿tiene la patria potestad, tiene los mismos derechos la madre adoptante que la madre biológica? Sí, exactamente. O sea, cuando se acceda, porque en este caso hasta ahora se está quitando de por medio un valladar, una talanquera, un obstáculo de carácter administrativo. Hasta ahora la Corte lo que ha quitado del trámite es eso, es decir, no pueden excluir a las parejas del mismo sexo por el hecho de su orientación sexual, no pueden ser excluidas del trámite administrativo. Termina el trámite administrativo, posteriormente se hace la homologación judicial y si termina con la adopción correspondiente quedan con los plenos derechos. La Corte no resolvió sobre el tema de la adopción de manera directa, sino que dejó esto en manos de las autoridades administrativas y judiciales posteriormente. Es decir, que las parejas del mismo sexo que no se encuentren en ese escenario todavía no tienen nada, es decir, no hay ni una restricción las restricciones que están en la ley, simplemente la Corte Constitucional no va a tocar. Correcto, correcto, o sea, la decisión no puede extenderse a parejas del mismo sexo que no se encuentren en las circunstancias que la Corte halló plausibles para resolver como lo hizo el día de hoy. Igualmente la Corte también está analizando una constitucionalidad para que todas las parejas del mismo sexo pues se define el tema del Código de la Infancia y la Adolescencia para la adopción, ¿no? Sí, realmente hay en este momento en trámite una demanda contra el artículo 68 del Código del Menor y de la Infancia y de la Adolescencia, en la cual la Corte, por vía de constitucionalidad, va a determinar si definitivamente existe o no existe esto como restricción para todos los casos en materia de adopción. En este caso también hay una limitante y es que ellos hayan convivido, esa pareja del mismo sexo haya convivido, esos requisitos. Sí, hay un requisito de convivencia de 2 años y que se trate de familias que no estén en problemas de convivencia, de violencia, de que tengan un comportamiento social adecuado. Todas estas cosas que aparecen previstas en el Código también debe considerarlas la autoridad administrativa y posteriormente la judicial para homologar la adoptabilidad. ¿Qué decir frente a la pareja del padre del menor que esté en desacuerdo frente a esta petición de adopción? Lo primero es que en este caso específico había una renuncia por parte del padre a la posibilidad de que pudiera él ser declarado como tal. Entonces, si se presentara, cosa que no fue discutida, analizada, porque para eso hay que mirar los pormenores propios de este caso. Realmente yo diría que la Corte en este asunto tuvo la particularidad que siempre ha tenido desde el año 2007 para acá, es decir, hacerlo de manera muy prudente, de manera muy lenta e imperceptible, dirían los civilistas, pero la idea es que se vayan decantando situaciones a medida que las situaciones sociales lo vayan exigiendo. No se puede dar un paso grande frente a la sociedad como si fuera un salto al vacío. Ya le hemos dado al legislador
la Corte Constitucional lo ha hecho así, ya se le han dado oportunidades para que legisle de manera integral sobre este tema y lamentablemente no lo ha hecho. Yo creo que aquí volveríamos a estar pendientes de que el Congreso de la República el tema lo haga para educación integral. Respecto al tema formal en el registro civil menor, ¿cómo ustedes, las sentencias, abarca ese aspecto de padre, madre o las dos madres para el tema de registro civil del menor o para el tema formal? No, realmente hay algunos magistrados que van a aclarar el voto y en esa aclaración del voto dirán que la Corte quedó, como dicen vulgarmente, muy corta en la decisión, que debió haber resuelto una decisión después de estar aquí durante 5 años, que debió haberlo resuelto en forma definitiva. Pero la decisión que se tomó el día de hoy fue quitar del trámite administrativo ese valladar que se había puesto por parte de la Defensoría. Cuando se quita ese valladar hay que continuar el trámite administrativo hasta que culmine y luego vaya al trámite de homologación judicial, de manera que la Corte tomó decisiones en consideración Algunos sectores, magistrado, pues están hablando de la posibilidad de que con la Constitución se abra una puerta para el tema del alquiler de vientres. Digamos, en el caso de las parejas de hombres, ¿qué respuesta tienen ustedes y qué posición tienen frente a esto? No, ese es un tema que no se tocó y vuelvo a repetir, el caso se resolvió y ustedes saben muy bien, afortunadamente los proyectos desde hace algún tiempo en esta Corte están siendo más puestos a consideración de ustedes que a consideración de la Sala Plena. Ustedes conocen ya el proyecto correspondiente. Algún magistrado les entrega eso violando el reglamento. Se considera en esa ponencia. Por ende, se ciñó la Corte estrictamente a los hechos en materia de la Constitución. Entonces, por eso les digo yo, no hay efectos pares ni erga omnes para nada. Entonces, es decir, sencillamente para casos de adopción consentida cuando el niño beneficiario de la adopción tiene padre o madre biológico que consiente en la solicitud de su compañero o compañera permanente. Nada más. Con este proceso, entonces, para explicarle a estas parejas, ¿qué es lo que deben hacer ahora? Parejas que estén en situaciones similares a las de estas dos señoras, ¿qué deben hacer? Iniciar los trámites administrativos correspondientes y con la idea, ¿qué le digo yo? Con la conclusión de que bienestar familiar no puede oponerles la orientación sexual como obstáculo para el trámite administrativo correspondiente. Yo quiero decir al sector, gran sector de la población que está en contra de que un niño tenga dos mamás o dos papás, que ven eso, que no pueden superar esa etapa. Si ustedes dicen es imposible que tenga dos papás, dos mamás, el niño va a salir diferente, va a ser afectado. La Corte estudió algunos casos o se basó en el estudio de alguna prueba científica, no sé. Sí, por supuesto. Ahí en la sentencia quedará establecido que las pruebas que se aportaron en este caso dicen que no hay afectación con respecto a que no hay afectación, pero también es consciente de que hay otros estudios que dicen que sí hay afectación. Es decir, las pruebas que fueron allegadas a este expediente dicen que la tendencia o la orientación sexual de parejas del mismo sexo no afecta a los menores, de la misma manera como de parejas heterosexuales salen hijos homosexuales. La votación fue 6 a favor de la ponencia, 3 salvamentos de voto, y de los 6 mayoritarios hay 4 aclaraciones de voto de magistrados que consideran que la Corte debió haber resuelto de manera definitiva el tema de la adopción y que debió ser para toda clase de adopciones. Pues porque no se alcanzó la mayoría. ¿Cómo? ¿Quiénes fueron los salvamentos de magistrados? Salvamentos de voto de los magistrados Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, Marta Sáenz Méndez y Jorge Pretel.
¿Para cuándo es el término? ¿Hasta cuándo tiene la Corte término para fijar la constitucionalidad que permite la adopción o que regula la... Lo que tengo entendido es que la demanda está recientemente presentada, acabo de hablar con el ponente y me dice que hasta ahora está en traslado, la demanda está recientemente admitida. Y olvidé decir que en la parte resolutiva de la sentencia hay una primero hay una cápita de conclusiones diciendo de manera muy clara, muy tajante, porque no se puede operar administrativo la sexual como obstáculo para las parejas del mismo sexo. Hay muy claros. Y segundo, en la parte resolutiva aparece un mandato de aplicación de los términos, es decir, tiene que resolverse este caso en materia administrativa dentro de los estrictos términos previstos en la infancia. Esa fue otra de las partes que se resolvió el día de hoy, es decir, en la parte resolutiva queda establecido que no se puede violar el término previsto en el Código del Menor y de la Infancia. Doctor Vargas,